keep fighting voices in... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenida a esta nuestra reunión virtual de domingo. Es 26 de julio del año de gracia del 2020. Estamos nuevamente aquí para poderle compartir pues este mensaje de la palabra del Señor para que podamos ir fortaleciendo nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y pues también nuestra vida en lo material, en lo físico, en lo humano, en lo tangible, ¿no? Entonces, vamos a versar nuestra lectura, nuestra reflexión de este día, va a versar sobre un tema muy importante que es la confianza. Y yo creo que es un tema fundamental en estos tiempos porque pues lo que más nos hace falta precisamente en estos días es confianza. ¿Y confianza en qué? Pues confianza en Dios. Lo decimos tan constantemente, tan cotidianamente que llega un momento en que puede llegar a perder fuerza, pero en realidad si profundizamos un poco en la idea de la confianza en Dios, creo yo que muchos en estos momentos cuando vemos pues todo lo que está a nuestro alrededor, inclusive muy cercano a nuestra vida, pues nuestra confianza se ve mermada, se ve afectada, nuestra fe, ¿no? Nuestra certeza. Y bueno, pues es necesario que nosotros trabajemos mucho en desarrollar una confianza muy grande en Dios. ¿Confianza en qué sentido? Confianza no en que no va a pasar nada, porque a veces es una confianza necia, sino que independientemente de lo que suceda, nosotros sigamos confiando en Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios es bueno, que Dios existe, que Dios es bueno en todo momento, que lo que Él decida está bien y que por el camino donde Él nos quiere llevar es lo mejor que podemos optar. Y creo que es un enorme golpe a nuestro ego en estos tiempos porque pues a nosotros nos gustaría que las cosas fueran como nosotros quisiéramos. De ahí la idea de que muchos pues están esperando volver a lo que eran antes, algunos están soñando o viven con mucha frustración porque bueno, las cosas no pueden ser como antes. Yo creo que tenemos que ir pensando o ir adaptándonos a una realidad distinta, lo cual no significa que sea una resignación, sino más bien creo que tiene que ver con la cuestión de que pues tenemos que seguir viviendo y para eso debemos ir desarrollando una gran confianza a Dios. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, Dios sabe por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos en la condición en la que estamos? Bueno, Dios sabe por qué estamos aquí. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues Dios sabe hacia dónde nos va a dirigir y para eso pues necesitamos, como decía yo hace un momento, pues tener una gran confianza en el Señor. Y bueno, vamos a empezar con nuestra lectura del día, que está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, los versos 7 y el verso número 8. Jeremías, bueno, lo vamos a encontrar en este compendio de los profetas. Jeremías junto con Isaías y otros más se les consideran los profetas escritores porque mucha de su profecía está escrita. Es decir, hubieron profetas que dieron el mensaje de Dios, fueron instrumentos de Dios, pero no hay propiamente un libro o propiamente un escrito, un documento que registre su profecía. Y Jeremías, junto con otros más, que se llaman profetas mayores y profetas menores, entran dentro del grupo de los profetas escritores. Vamos al profeta Jeremías, capítulo 17, verso número 7 y verso número 8. Y vamos a hacer la lectura, yo la voy a leer, ustedes síganla, escúchenla o ahí en el lugar donde se encuentren, pues pueden continuar. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Entonces, mis hermanos, vamos a tener este tiempo, vamos a hacer una oración, vamos a orar y continuamos. Padre, te damos gracias en esta hora en este día, en esta hora, Señor, que nos permites estar aquí y poder exponer tu palabra. Queremos dignamente, en el nombre de Jesús, realizar la labor profética de exponer tu mensaje, de hablar en tu nombre, Señor, no hablar lo que nace de nosotros, ni nuestro pensamiento, nuestra ideología,
sino lo que emana, Señor, de tu corazón y de tu mente para este pueblo tuyo, para esta iglesia, para este grupo de personas que están viendo, Señor, que están escuchando. Y quiero pedirte, Señor, pues que sea de gran bendición para todos, porque en verdad estamos en un momento en donde lo que más necesitamos ejercitar, pues es la fe, es la confianza, Señor, y una de las cosas que tú quieres mostrarnos hoy en este día es, pues, los beneficios de esa confianza. No es algo que se dé fácilmente ni automáticamente. Tú has puesto en nosotros una semilla de fe pequeña y corresponde, Señor, pues a nosotros el poderla ejercitar, desarrollar, multiplicar, acrecentar, Padre. Y bueno, pues no, es algo que va más allá pues del deseo, Señor, y nosotros tenemos que pasar por ciertos momentos para que esta fe se vaya robusteciendo. Permite que la confianza nuestra, la confianza de tu pueblo, de tus hijos, no vaya mermando, sino que al contrario, Señor, vaya fortaleciéndose, y que todo lo que ocurre a nuestro alrededor pues nos esté conduciendo a algo importante, que es el de podernos refugiar en ti y buscar tu rostro y allegarnos más a ti, Padre, sobre todo en un acto de renunciar a nuestro deseo, por más bueno que sea, y adoptar el tuyo, diciendo, Señor, que es lo que tú has querido y que pues estamos conformes con eso. Ayúdanos a llegar a ese punto de confianza y de fe en nuestros corazones, porque en la medida que hagamos eso, Señor, pues podemos verte cada vez obrando más y más en medio de nosotros. Gracias por esta tu palabra y gracias por tu iglesia, Señor, que siempre tú sostienes y mantienes firme. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, vamos a unos cánticos espirituales, y terminando los cánticos espirituales, pues volvemos propiamente a la exposición de la palabra del Señor. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, Desde oiga. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te
sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado. De ti. Que cuesta mucho poder perdonar y desgarra tu alma, ir mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado de ti. Sí, Dios, toma mi mano. Toma mi mano, Señor, cada día más, Señor. Sin ti no puedo vivir. Toma mi mano, Señor, camina junto a mí. Bueno, vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra propiamente. Como decía hace un momento, está basada en lo que encontramos en Jeremías capítulo 17, versos número 7 y versos número 8. Hace unos días conversaba con un amigo y hermano en la fe, que por cierto la está pasando emocionalmente muy mal. Y todo esto a raíz pues de lo que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, por el aislamiento, por las medidas de contingencia, por la crisis económica, por un sinfín de factores que inciden sobre su ánimo y sobre todo por su fe. Y me expresaba con una clara frustración en medio de esta conversación que teníamos, que algo que a él le inquietaba mucho era el hecho de que a su alrededor él no pudiera identificar buenas noticias. Es decir, que pareciera que hubiera una especie de intención para ser bombardeados literalmente por malas noticias. Por los noticieros, por las redes sociales, por los diferentes medios de comunicación, nosotros encontramos solamente malas noticias. Y yo creo que mi amigo, junto con muchos, no solamente queremos escuchar malas noticias.
De hecho, si usted se da cuenta, el único dato que parece ser que vale en estos días es la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, pero pocas veces hablan de la cantidad de recuperados y de la gente que ha sanado y que ha superado estas crisis de salud. Pero yo creo que es entendible que el ser humano esté buscando en situaciones como estas buenas noticias. El meollo es que no vamos a encontrar nunca buenas noticias de parte del mundo y mucho menos de los noticieros o del gobierno o de algún líder carismático, sea un artista, sea un político o sea un coach de vida, como lo llaman, sino que realmente muchas veces estamos buscando en lugares equivocados esas buenas noticias. Y cuando nuestro corazón está en esa intención de encontrar esas buenas noticias en lugares equivocados y no las encontramos, o peor aún, encontramos a unos que nos dan aparentes buenas noticias alejados de Dios, podemos realmente caer en algo que Jeremías nos dice previo a estos versículos que acabamos de leer, porque lo que yo leo en el verso 7 y en el verso 8 habla acerca de la bienaventuranza de aquel o de aquellos que depositan su confianza en Dios. Pero previo a esas palabras, en el verso número 5, Jeremías dice lo siguiente: maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Estas duras palabras que los labios del joven profeta Jeremías pronunció, las dirigió específicamente al reino del sur, Judá, que se encontraba en ese tiempo bajo el mandato del rey Manasés. Manasés se apartó del camino recto de Jehová. En el año 626 a.C., Manasés mandó construir altares a dioses paganos dentro del mismo templo de Jerusalén. Y ahí mismo levantó altares a todos los astros de los cielos e inclusive sacrificó a su propio hijo e hizo pasar su cuerpo por el fuego en honor a esas deidades. Practicó la brujería y se hizo rodear y aconsejar de adivinos, brujos y hechiceros, a sabiendas que eso desagradaba al Dios de sus antepasados, provocándole a ira. Puso una imagen de Acera, una diosa cananea, diosa de la fertilidad, en el mismo templo de Dios. Y el pueblo que gobernaba, al mirar las acciones de este rey Manasés, siguió su ejemplo. Así lo describe y así lo registra el cronista sagrado, de que el pueblo hizo exactamente lo mismo y peores cosas de lo que hizo Manasés. Esto lo podemos encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versos del 4 al 9. Y nos preguntamos, si Manasés es hijo de Ezequías, su padre, un hombre piadoso y temeroso de Dios, ¿cómo es que Manasés decidió alejarse del Dios verdadero? ¿Qué fue lo que anidó en el corazón y en la mente de este hombre para alejarse de la verdad, del camino recto y de las bondades de estar en el camino del Dios verdadero? Yo creo que una de las razones primordiales es su tendencia a hacer lo malo. El ser humano tendemos de manera natural a alejarnos de todo lo que sea Dios, porque no nos agrada mucho lo que a veces pareciera que Dios nos ofrece. Pero lo segundo es que yo creo que Manasés quería que las cosas se hicieran a su manera, es decir, que a él le satisfacieran y que se hicieran en el tiempo que él consideraba que era el más propicio, sin considerar que el tiempo de Dios y las maneras de Dios siempre serán mejores. Pero en medio de todo este debate es saber que las consecuencias a esta decisión de alejarse del Dios verdadero fueron funestas. Una vida de mala calidad, una vida llena de problemas y de conflictos que veremos más adelante cómo se resolvió. En el capítulo 17, en el verso 6, después de que Jeremías dice que es maldito aquel o aquella que deposita su confianza en otra persona, dice cuáles son las consecuencias de hacer eso. Dice así:
Son como la retama en el desierto, que no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Lo voy a leer en una versión más entendible, como la Nueva Traducción Viviente, que dice: son como arbustos raquíticos en el desierto, sin esperanza para el futuro. Esa es la condición del ser humano. Cuando decide poner su confianza en todo aquello que no sea Dios. Y digo en todo aquello porque involucrarían personas, involucrarían ideas, involucraría organizaciones, involucraría objetos, involucraría sentimientos, percepciones, un universo de situaciones que no son Dios. Aquellos que depositan su confianza, su fe y su esperanza, que depositan expectativas en todo aquello que no es Dios, dice, viven sin esperanza para el futuro. De ahí que no solo mi amigo y hermano, sino muchos y en diferentes momentos, tal vez me incluyo, cuando esperamos que las buenas noticias vengan de algún otro lado que no sea Dios, lo único que podemos esperar es desesperanza. Pero en comparación de todo esto, Dios tiene para nosotros buenas noticias, que de entrada son buenas porque provienen de Él mismo. Como lo dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y don divino proceden siempre del Padre de las luces, Santiago 1:17. Y eso, de entrada, ya lo hacen buenas noticias. Pero también son buenas noticias porque lo único que tiene Dios para nosotros son bienestar para nuestra vida. Es decir, lo que resulta de depositar nuestra confianza en las buenas noticias de Dios tiene beneficios, bondades que realmente ayudarán a nuestra vida. Y es el mismo profeta Jeremías quien inmediatamente, luego de describir a quienes han depositado su confianza en lo que no es Dios, nos muestra el otro lado de la moneda y nos enseña que hay una alternativa a ese infierno que muchos viven o que algunas veces hemos vivido. Porque empieza diciendo en el verso número 7, bendito el varón que confía en Jehová. Y presumiéndoles un poquito ahora que estoy tomando mis clases de hebreo, la palabra de la que traducen bendito es la misma de la que traducen bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, doblemente bendecido, que sería el equivalente a las bienaventuranzas de Jesús en aquel discurso del monte en Mateo número 6 cuando dice bienaventurados sois. Es decir, la persona que haya confianza en Dios, es decir, que deposita su confianza en Dios, es bienaventurado, es dichoso, es feliz y es alegre. Y con esta visión, Jeremías nos enseña que hay una solución a este desierto de malas noticias y de situaciones por las que estamos atravesando, y que podemos acceder a ella si ponemos nuestra confianza en Jesús. Hoy en día, yo quiero mostrarles lo que Dios ofrece a aquellos que depositan su confianza en Él y que podamos experimentar las bondades de ser cristianos y de ser sus discípulos. Estaba leyendo a Elizabeth Elliot en un libro que se titula Sufrir nunca fue en vano. Y en uno de sus párrafos de su libro decía que muchas veces pareciera que no hay una distinción entre el sufrimiento de un cristiano y el sufrimiento de un no creyente, porque solemos actuar casi de la misma manera. El problema no está en Dios ni en Jesús, sino en donde nosotros hemos depositado nuestra confianza. Y equivocadamente a veces como creyentes hemos depositado nuestra fe en un cristianismo que no es bíblico. En un cristianismo donde pareciera que alguien nos ha dicho que ser cristiano es un salvoconducto para no atravesar por momentos difíciles.
Que ser cristiano es una especie de fuero que se nos da para no vivir situaciones complicadas o de crisis. Pero cuando vamos en este andar de la vida como creyentes y nos damos cuenta que vivimos las mismas circunstancias que el no creyentes, nosotros debiéramos estar habilitados para atravesar por esos momentos de una manera distinta. No solo porque somos cristianos, sino porque hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Yo quiero en este día que usted, mi hermano, y usted, mi hermana, que todos juntos podamos ejercitarnos en la confianza del Señor. Y para motivarnos a ese ejercicio de la confianza en el Señor, tenemos que ver qué obtendremos de ello. Y el pasaje nos ofrece 3 beneficios, 3 bondades, 3 resultados naturales si nosotros nos ejercitamos en el plano de la confianza en Dios. Y quiero subrayar, ejercitamos. Porque muchas veces pensamos que por autonomancia, es decir, por inercia, nada más porque dijimos, sí Señor, yo creo en ti, nosotros recibiremos todas las bendiciones y todas las fortalezas del cielo, cuando en realidad ahora lo que tenemos que hacer una vez que somos salvos es trabajarle en nuestra fe, es fortalecer, es robustecer nuestra confianza en el Señor, y tenemos que aprender a hacerlo porque es necesario y porque obtenemos beneficios importantes. Pero ¿cuáles son esos beneficios? El primero de esos beneficios que nosotros vamos a encontrar en la confianza en el Señor lo encontramos en el verso número 8, porque nos dice que cuando confiamos en el Señor hay firmeza en nuestras vidas. Verso 8 dice, serán como árbol plantado. Manasés comenzó a reinar en Judá cuando tenía tan solo 12 años de edad. Y alguien podría argumentar y justificar las acciones y las locuras de este joven precisamente diciendo pues que empezó muy joven y que algo que caracteriza a la juventud muchas veces es la rebeldía y la locura. Pero bueno, hay jóvenes que no son así necesariamente. Pero algo que no aprendió Manasés de sus padres ni de sus antepasados es serle fiel y leal a Dios. Porque en lugar de mantenerse en esa línea de la fe y de la obediencia y de la confianza, Manasés puso su confianza en otros dioses. Creía firmemente en las estrellas. Él pensaba que éstas le darían respuestas. Creía que los brujos, los adivinos o los hechiceros podían darle sabiduría, dirección y prosperidad. Porque es más fácil escuchar a alguien que humanamente te habla y te dice haz esto o haz aquello, que esperar el momento preciso de Dios y de esforzarnos en la comunión con Él para aprender a agudizar nuestro oído espiritual. Pero lo cierto es que Manasés erró en el camino. Y no solo él, sino también se llevó entre las patas, como se diría coloquialmente, a su pueblo. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, verso 9 dice, Manasés les enseñó a cometer peores pecados. O sea, él era un ícono o un modelo para su pueblo. Y cuando ellos vieron lo que hacía el rey, dijeron, bueno, pues si el rey viola la ley divina, pues nosotros tenemos también ese permiso, esa libertad o esa oportunidad de hacerlo, porque si él siendo rey, pues nosotros igualmente. Y ambos, el rey y el pueblo, han tomado una mala decisión. Depositar su confianza en algo o en alguien que no es Dios. Y eso tenía serias consecuencias. Porque la nación de Judá vivió momentos en su historia de guerra, de destrucción, de traición, de dolor y de muerte. Y no era de a gratis, sino todo por confiar en sus propios caminos. No era la voluntad del Señor que esas cosas sucedieran. Y por eso Dios enviaba a sus profetas para que les advirtieran de no confiar en nada que no fuera Dios. Y Jeremías fue uno de esos instrumentos divinos. Desde hace un rato que Jeremías es considerado como uno de los profetas escritores porque su mensaje quedó plasmado en un documento que hoy en día nosotros podemos revisar.
Y dentro de este documento que nosotros estamos revisando, encontramos que en contraste a la mala decisión está la buena decisión de depositar nuestra confianza en Dios. ¿Y qué obtenemos? En este documento antiquísimo, pero actual en su contenido, Jeremías utiliza una figura literaria llamada símil para ilustrarnos, para clarificarnos los beneficios de vivir confiados en Dios. Y comienza diciendo que la persona que vive confiada en Dios es semejante a un árbol. Es semejante a un árbol, dice, porque será como un árbol plantado. Y si Él nos está hablando de un árbol, debemos entender las características de un árbol. Y una de las características de un árbol es su firmeza. La idea de Jeremías, que quiere que entendamos, tiene que ver con esa firmeza, con esa estabilidad, con esa solidez, con esa seguridad que presenta un árbol. Esto es lo que tiene que ver con eso. Y esas características de un árbol no son así nada más porque sí, sino que tienen que ver con el tipo de raíz que tiene ese árbol. Porque la raíz es el todo de la vida de este personaje. ¿Sabe usted que el tamaño del árbol es directamente proporcional al tamaño de su raíz? Nosotros solo miramos una parte en sí del árbol, lo que vemos del tronco, las ramas y la copa. Pero ¿sabía usted que existe una regla en la biología que el tamaño del árbol es directamente proporcional al tamaño de las raíces? Que lo que nosotros vemos hacia arriba es lo mismo que está hacia abajo o a veces hacia lo largo en relación de las dimensiones del árbol. Por eso en algunos lugares es necesario podarlos porque hay árboles que llegan a crecer muy grandemente, muy frondosamente y de la misma manera están creciendo hacia abajo. En Canadá hay un tipo de árbol que es la excepción a la regla. En Canadá existe un tipo de árbol que generalmente crecen juntos unos con los otros, es decir, los grandes bosques de Canadá, esos hermosos bosques tienen que crecer juntos unos con los otros porque sus raíces son muy pequeñas. Ellos, decía hace un rato, son la excepción a la regla. En comparación del resto de los árboles del mundo, los árboles canadienses son de raíces muy pequeñas. Pero igualmente es importante el tipo y la forma de la raíz, porque ¿sabe qué hacen esas raíces? Se entrelazan unas hacia las otras, formando una poderosa y una firme red que se entrelazan unos con otros, de tal manera que todos se sostienen cuando hay vientos, cuando hay fenómenos climáticos que los sacuden y que buscan a veces arrancarlos de sus propios lechos donde están plantados. Hago estas explicaciones porque Jeremías nos está diciendo que la persona que deposita su confianza en Dios es como un árbol. De tal manera que nosotros debemos tener raíces. No solamente debemos ser un tronco con hojas, sino debemos tener raíces. ¿Y cuál es la raíz nuestra? Pues nuestra comunión con el Señor, nuestra alimentación espiritual con Él, el tiempo que pasamos, que le dedicamos, que andamos, que nosotros tenemos comunión con nuestro Dios. Y eso pasa a la segunda parte de la característica del árbol que le da firmeza, el tipo de terreno donde está plantado. El tipo de terreno donde está plantado. Primero son las raíces. Pero esas raíces por sí solas pues no podrían hacer mucho si no tienen un tipo de terreno idóneo y adecuado. Verso número 8 dice, ¿plantado dónde? Junto a las orillas de un río. Las raíces dan solidez al árbol porque se alimentan de ella. Pero esa solidez no podría ser si no está en un buen terreno. En un terreno donde haya nutrientes o nutrimentos necesarios, de donde el árbol pueda obtener su fortaleza. Cuando depositamos nuestra confianza en Jesús, cimentamos nuestra vida en un buen terreno, en el terreno de su palabra, en el terreno de su persona, en el terreno de sus promesas, en el terreno de sus acciones, en el terreno de su obra. Ese es un buen terreno, es un terreno firme, sólido y seguro, en el cual nosotros podemos hacernos de los nutrimentos necesarios y echar raíces profundas y tener crecimiento, pero sobre todo
firmeza, pero sobre todo firmeza. En Canadá hay una torre donde funcionan 2 observatorios. El primero se encuentra a unos 340 metros de altura y el segundo a unos 545 metros. Para colocar los cimientos de la torre se necesitaron remover 62 toneladas de tierra a una profundidad de 15 metros. De 1972 a 1974 trabajaron en eso 3,000 obreros. Alguien pensaría que lo importante en la construcción de esas torres con observatorio eran los cimientos, pero no. Lo importante era el terreno donde colocaron los cimientos. Jesús mismo habló de eso. Cuando habló de los 2 constructores, el necio y el sabio, dijo que lo importante no era que lo importante no eran los cimientos que ellos colocaban, sino el terreno donde ellos construían. El insensato lo hizo en arena, mientras que el sabio lo hizo en tierra firme. Mateo 7, del 24 al 39. Yo le pregunto, ¿cuál es el terreno donde está plantando su vida? ¿Es Jesús? El primer paso que nosotros debemos dar, ya lo hemos dado muchos, pero si no, hay que darlo. ¿Cuál? Creer en Jesús. Y una vez creyendo en Jesús, nuestro trabajo, nuestra chamba, nuestra labor es profundizar en nuestra relación con Jesús, para que las raíces penetren hasta encontrar el agua, el alimento, la savia, los nutrimentos que necesitamos. No solamente se trata de creer en Jesús y de escuchar por ahí de Jesús, sino de realmente ir hacia adentro para poder tener como resultado firmeza. Y la firmeza es el resultado de la confianza. En una ocasión, Simón Pedro no había pescado nada. Y Jesús le dijo que para poder pescar tenía que hacer algo más. Tenía que profundizar. Le dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Lucas capítulo 5, verso número 4. Jesús nos dice, no solamente creas en mí para salvación. Ese es un primero y gran paso. Pero tú quieres, mientras estás en este planeta, en esta vida, en esta pandemia, en esta cuarentena, en esta crisis, en esta situación de la vida, quieres obtener un beneficio y mantenerte firme. Y para cuando termine, tú sigas de pie, tienes que profundizar. Debes depositar tu raíz, tu cimiento en el terreno firme que es Jesús. Y procurar no solamente unos cuantos minutos, sino dar tu vida para que puedas obtener como resultado la firmeza que tu vida está necesitando. Los embates de la vida, las crisis de la vida, muchas veces nos derriban y buscan tirarnos. El diablo se regodea en encontrarnos ahí y por eso necesitamos firmeza. Pero también necesitamos fortaleza, verso número 8. Dice, y su hoja estará verde. Juan Pablo II nació en 1920 y murió en el 2005. Cuando murió él tenía 85 años de edad. Y su aspecto en los últimos momentos de su vida era la de un anciano cansado y afligido por los males propios de su edad. En contraste, Billy Graham nació 2 años antes que Juan Pablo II. Nació en 1918. Y en el mismo año, en el 2005, tenía 87 años. Pero su aspecto, el aspecto del hermano Billy Graham, era el de un hombre fuerte, vigoroso y firme. Y esa fortaleza y esa firmeza y esa lozanía le permitió vivir hasta el 2018, casi a punto de cumplir 100 años de edad. ¿Por qué uno vivió más y uno vivió menos? Pero el punto no solo es ese, sino que el que vivió más, no solo vivió más, sino vivió mejor. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que uno tenía puesta su confianza en Jesús y el otro tenía su fe puesta en la religión. Y esto es precisamente lo que necesitamos, mis hermanos y mis hermanas. Cuando nosotros confiamos en alguien como Dios, en alguien como Jesús,
y profundizamos en nuestra relación con Él, como vimos en el punto anterior, no solo obtenemos firmeza ante las crisis de la vida, sino que además tendremos fortaleza. Dice el verso número 8, dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará. Cuando un árbol está bien cimentado, en un buen terreno, y se está nutriendo y permanece firme, obviamente habrá momentos en donde el agua escasez, en donde el clima sea difícil, en donde las condiciones sean adversas, pero con todo podemos conocer que muchos de esos árboles a veces son milenarios. ¿Por qué? Bueno, porque tienen fortaleza. Y Jeremías no se equivoca al comparar al hombre y a la mujer que pone su confianza en Dios, es decir, si tú pones tu confianza en Dios, serás como ese árbol, firme, pero también serás fuerte. Esa es la fuente de la eterna juventud, que no tiene que ver con esos estereotipos mercadotécnicos, ¿no? Sino de una fuerza que proviene de alguien llamado Dios. No importa cuántos años vivamos, porque la idea no es decir que porque somos cristianos viviremos 100 años, no. Podríamos vivir 20, podríamos vivir 30, podríamos vivir 80, podríamos vivir 90, pero si estamos en Cristo, con una muy buena relación con el Señor, no importa la cantidad de años, sino que siempre seremos fuertes. Leemos en la Escritura de personas que tuvieron largas vidas, pero no solo fueron largas vidas en la cantidad de años, sino fueron vidas fuertes, como por ejemplo Abraham, que vivió 100 años, como Isaac, que vivió 130, como Jacob o como Moisés, que no terminaron sus vidas lastimeramente, sino que serían hoy en nuestros días ejemplos de fortaleza y de vigor. Y uno de los ejemplos que a mí más me agrada, que más me entusiasma, que más me inspira y que considero que es un ejemplo extraordinario, es el de Caleb, un hombre de 80 años, con la actitud, con la aptitud y con el vigor de un joven de querer conquistar una montaña para él y su familia. Libro de Josué, capítulo 14, verso número 3. Pero la pregunta a todo esto es, ¿de dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene ese vigor? ¿De dónde viene ese ánimo? ¿De dónde viene esa energía? ¿De dónde viene esa frescura? De su confianza en aquel que le da la fuerza necesaria para seguir adelante. Los griegos, quienes nos han engañado con sus filosofías, usted no se ha dado cuenta, pero la verdad, la cultura greco-romana, o más bien griega, más bien para no entrar en mucha polémica, la cultura griega ha influido tanto en el mundo que hoy en día seguimos tan llenos de esa filosofía, pero que a final de cuentas es un engaño. En muchos de los aspectos es un engaño. Los griegos nos han engañado con sus filosofías, en donde dicen ellos que somos nosotros quienes debemos vivir bajo nuestras propias fuerzas. Platón decía que en el ser humano existen 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. En el pensamiento griego, el ser humano no cuenta con la ayuda divina. Los dioses no están interesados en nuestro bienestar, sino en el suyo. Por lo tanto, el ser humano ha sido dotado de una fuerza para liberarse de un mal destino. De ahí que nosotros ¿cómo es que hemos sido influidos que todavía le decimos, échele ganas, échele fuerza, usted puede, empoderado, empoderada, y siempre nos andan con estos discursos de psicología de farmacia diciéndonos que nosotros tenemos esa fuerza inherente en nuestro ser. Para el pueblo hebreo, la fortaleza no es una virtud, como dice Platón, sino es un don de Dios. Isaías, capítulo 10, verso 13. Fe, esperanza, confianza son requisitos indispensables para recibir algo que necesitamos: fuerza, pero la fuerza de Dios en nuestra vida. Eso nos dice el salmista en el Salmo 27, verso 14, cuando dice, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor.
cuando experimentamos miedo, cuando experimentamos angustia, desesperanza, fracaso. Es el momento ideal en donde nosotros podemos hacer dos cosas. O nos hacemos bolita y nos amargamos y nos resentimos. Déjeme decir que eso es lo más fácil, porque todos tendemos hacia allá. Pero también podemos optar por admitir nuestra debilidad e invocar con convicción la ayuda de Dios. Y solo es entonces cuando Dios nos concede su fuerza o su fortaleza. Dice el Salmo 37:5, confía en Él y Él actuará. Muchas veces no sabemos por qué Dios permite el sufrimiento. Y yo creo que nunca obtendremos una respuesta en este mundo de por qué del sufrimiento. Pero todos sufrimos. En distintos momentos, o a lo mejor todos a la par, pero pasamos por sufrimiento. ¿Qué necesitamos para atravesar el valle del sufrimiento, mis hermanos? Fuerza. Fuerza. Pero nosotros no tenemos esa fuerza. Y el primer paso para obtener esa fuerza es reconocer que no la tenemos, sino que la necesitamos. Y debe venir del exterior, debe venir de Dios. Jesús mismo decía, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Juan capítulo 15, verso 5. Inclusive Pablo, el campeón de la fe, él reconocía que la fuerza que él manifestaba a otros no radicaba en algún poder mental o en algo de él mismo, sino decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es Cristo el que fortalecía a Pablo. No era Pablo fortalecido en Cristo, sino Cristo fortalecía a Pablo. ¿Qué necesitamos nosotros para salir adelante de la crisis, hermanos? La fuerza del Señor. Y para ello nosotros debemos confiar en Él. Despojémonos del pensamiento griego y adoptemos con firmeza y convicción que tenemos un Dios que nos fortalece. ¿Qué necesitamos, mis hermanos, para soportar las dificultades que con toda seguridad enfrentaremos o enfrentamos? Fuerza, hermanos, fuerza. Pero esa fuerza no la vamos a obtener de un lavado de cerebro, de un autoengaño, sino de Dios. Eurípides de Salamina, que fue un poeta griego, dijo, es más fácil dar un consejo que sufrir con fortaleza la adversidad. ¿Qué nos ofrece Dios cuando depositamos nuestra vida en sus manos? Fuerza. Y es una fuerza que viene de lo alto. Y por último, el tercer resultado de poner nuestra confianza en Dios. Obtenemos firmeza. Algo así como nos va a hacer lo que el viento a Juárez. Y eso no es soberbia, hermanos, es fe. ¿Qué segundo beneficio? Fortaleza. De veras que cuando vemos o vislumbramos el futuro, para poder atravesarlo vamos a necesitar una coraza fuerte. Y qué mejor que la coraza del Señor. Pero el tercer beneficio es que obtendremos un fruto. Verso 8 dice, y no dejará de dar fruto. ¿A qué venimos a esta tierra? Rick Warren envió una carta a los más grandes genios e intelectuales de esta época para que pudieran responder esta pregunta. Un buen número de ellos dijeron no saber a ciencia cierta el por qué estamos aquí. Un pequeño porcentaje lo intentó y algunos más respondieron pues que les gustaría saberlo. Y a raíz de este interrogante se dio la tarea de responder esta pregunta. No porque él fuera una gran mente, sino porque dijo, bueno, alguien tiene que obtener una respuesta. Y la mejor respuesta la obtuvo cuando fue al autor de la vida, por medio de las Escrituras. Porque en las Escrituras dice que fuimos creados por Dios para la gloria de su nombre, para hacer su voluntad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero antes de que Rick Warren redescubriera esto, Jeremías el profeta de Anatot, ya había revelado esta importante verdad. En el verso 8 dice, produce en todo tiempo un jugoso fruto. Una persona que pone en Jesús su confianza, establece su cimiento en un terreno firme, hallando estabilidad en todas las áreas de su vida, familiar, espiritual, profesional, matrimonial, social, etc.
y obtiene la fuerza necesaria para enfrentar victorioso las calamidades de la vida. Pero aunado a esto, la persona en Cristo se convierte en un ser humano fructífero. La traducción de la Biblia al día dice en todo tiempo. En todo tiempo. Una persona que ha depositado su confianza da fruto. Y ese fruto se observa, y ese fruto se nota, y ese fruto se percibe. Y no solo en algunos momentos, no solo en Navidad o en Semana Santa, no, dice en todo tiempo. Hoy estamos padeciendo de una enorme carencia de fruto cristiano. Pero el texto dice en todo tiempo. El predicador Carlos Olmos dice que a él le fascina ver el poder del Espíritu Santo obrando maravillas y portentos, pero que le maravilla aún más ver el fruto del Espíritu a través de la vida del creyente. Hermanos, y eso a mí también me emociona. Cuando veo uno a un creyente con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en todo tiempo, uno se inspira, uno se siente, caray, estamos en el camino correcto. Pero si nuestros precedentes es la gente sin Dios y sin esperanza, y si esos son nuestros parámetros, o si esa es nuestra ideología la que va a prevalecer, pues no estamos dando un fruto bueno. Porque además dice que es un fruto que jugoso. ¿Y con qué relacionamos que es jugoso? Bueno, que es abundante, que es rico, que es provechoso. Jesús, muchos años después, daría más luz a las palabras de Jeremías diciendo: el que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. ¿Qué tipo de fruto se refiere? En primer lugar, se refiere a vidas transformadas. Hoy más que nunca yo creo que los cristianos debiéramos ser un precedente de fe y esperanza en un mundo que se está cayendo a pedazos. Hoy en este tiempo no hay mejor oportunidad que manifestar confianza, esperanza, firmeza, fortaleza y fruto que en ningún otro momento. Deben observarse en nosotros cambios radicales que inclusive escandalicen a quienes nos rodean. Debemos actuar de maneras distintas y no como el mundo sin Dios actúa. Y no es una cuestión de simplemente hacerlo, sino de permitir que el Señor nos llene de su presencia para poder hacerlo. Un segundo tipo de fruto es compartirle a otras personas los beneficios espirituales y eternos que tenemos nosotros con Jesús. Y ser humildes y decir que esto que tenemos no es el resultado de nuestra fe, sino el resultado del Dios en quien depositamos la fe. Y que nosotros veamos nacer en otros el deseo de depositar su confianza en Jesús. Las crisis en la vida, como la que estamos viviendo, mis hermanos, cumplen propósitos divinos. No estoy diciendo que Dios las provoque para ese fin, pero sí las utiliza para un fin divino. Y uno de los propósitos que cumplen las crisis por las que atravesamos es acercarnos a Dios. Dependerá de nosotros que en un momento de crisis nosotros nos acerquemos a Dios. Manasés decidió poner su confianza en otros dioses y en otras acciones contrarias a Dios y su voluntad. De entrada le pareció la mejor alternativa y tal vez le funcionó. Pero como ya dije anteriormente, le trajo serias consecuencias. ¿Cuáles? Los jefes del ejército del rey de Asiria atacaron a los israelitas y en medio de esto apresaron a Manasés, lo tomaron prisionero y lo humillaron públicamente, lo afrentaron públicamente. ¿Sabe cómo? Le pusieron un gancho en su nariz para poder prenderle una cadena de bronce y así poder jalarlo como un buey y llevarlo
prisionero. Debe haber sido dolorosísimo, porque no lo hicieron con la mejor de las condiciones. Pero no solo le dolía la nariz y el cuerpo, sino le dolía el orgullo, porque esa era una gran humillación. El rey de toda una nación, de la otrora nación de David y de Salomón y de esos grandes personajes, era arrastrado como un animal de carga, con un aro y una cadena de bronce en su nariz. En medio de esa dolorosísima condición, Manasés reconoció que lo que estaba viviendo era resultado de su mala cabeza. Y decidió acercarse a Dios, al Dios de sus padres, y rogó con todo su corazón que Dios lo perdonara. Estaba verdaderamente arrepentido. Le pidió a Dios una oportunidad, y Dios oyó su ruego, porque vio su corazón y lo perdonó. Le permitió ser libre para volver a Jerusalén y reinar en Judá. Pero no solamente quedó en eso, sino que él había prometido algo y era natural que se diera. Esta vez confió en Dios y trabajó lo que le restó de vida en hacer los cambios, las reformas, los ajustes necesarios en ámbito espiritual y religioso para derribar los altares, para derribar las estatuas y para trabajar en el corazón del pueblo y que también ellos volvieran su corazón al Dios de Israel. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versos del 11 al 16. ¿Qué estamos sacando nosotros de todo esto que estamos viviendo? Amargura, resentimiento, temor, incertidumbre. Es cierto, no estamos negando una realidad, eso es lo que estamos viviendo. ¿Cuándo nos vamos a volver a reunir? No lo sabemos. ¿Cuándo vamos a volver a hacer las cosas que hacíamos antes? No lo sabemos, no sabemos nada. Algunos están en stand-by, algunos se sienten víctimas, otros están resentidos, en fin, hay muchas cosas. Pero algo bueno que nosotros debemos sacar, mis hermanos y mis hermanas, de todo esto que estamos viviendo es confianza en Dios. Hagamos lo que tengamos que hacer. Yo le animo a que se una a mí. Yo estoy trabajando en mi confianza en Dios. Ejercitemos el músculo de la fe en este tiempo que más lo necesitamos. Ya vimos los beneficios, ya vimos las virtudes, ya vimos las bondades. Bueno, pues ahora encaminemos nuestros esfuerzos a lograrla, a ver qué firmeza, a ver qué fortaleza, a ver fruto, a ser distintas personas de lo que éramos antes. Porque nadie está exento en este tiempo de atravesar momentos difíciles. A veces miramos caer a unos y caer a otros y levantarse a unos, pero lo que más vemos es caer a muchos. Y a veces hasta gente que amamos y queremos. ¿Y cómo los vamos a vivir, mis hermanos? ¿Como perros apaleados? ¿Con tristeza? ¿Con lástima? ¿Recibiendo del mundo también la conmiseración? No, hermanos, no estamos hablando de una cuestión de orgullo, estamos hablando de una cuestión de fe. Porque nosotros fuimos llamados a vivir una vida distinta. Por eso nos acercamos a Jesús. Porque lo que el mundo ofrece no nos sirve, no nos satisface, no nos llena. Pero Jesús sí. Por eso yo le animo a depositar su confianza en Dios, a depositar su confianza en Cristo. Y después machetele para obtener esa firmeza. Pero verdaderamente, hermano, firmeza, fortaleza y fruto del Señor Jesús. Únase a este reto, el reto de la confianza en Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Es un privilegio y una gran responsabilidad el exponerla. Hay quienes asumen que el hecho de exponerla es porque quien la expone ya está allí. Pero en este caso, Señor, yo también me asumo como alguien que debe seguir trabajando en su confianza. Porque a veces nos ataca los pensamientos, las circunstancias, las situaciones. O el enemigo, Señor, que busca descalificarnos de este juego de la fe.
Te pedimos que nos ayudes, Señor, a realmente confiar en Jesús, a llegar a un punto de confiar que podamos asentir con el alma, con el corazón, con el espíritu a tu voluntad, sin reclamos, sin reproches, sin objeciones, y poder decir, como dice la famosa oración de Jesús, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y que en nuestro corazón haya paz, porque entonces reconocemos que lo que tú haces es lo mejor, y que lo mejor es lo que tú quieres. Ayúdanos a encaminar nuestros pasos hacia esa confianza, hacia ese tipo, hacia ese calibre, a esa dimensión de la confianza. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues ya terminamos la exposición de la palabra. Para mí es muy desafiante, en lo personal se los digo. Yo sé que usted no viene aquí a escuchar mis luchas, ni mi vida, ni nada de mí. Pero pues se lo comparto porque yo creo que es lo que el Señor me ha estado enseñando en estos días. Yo lo tomo bien. Todos creo estamos pasando por diferentes situaciones. Nos tocan diferentes circunstancias. Alguien dice por ahí, no todos vamos en el mismo barco, pero sí estamos en el mismo mar. Algunos van en yate, otros van en lanchita, algunos van nadando, algunos, en fin, pero todos estamos en esta misma circunstancia. Y bueno, yo le comparto eso. Pues vamos a despedirnos con un cántico, pero antes yo quisiera dar unos anuncios. Miren, yo creo que nunca vamos a saber la verdad ni la realidad de lo que estamos viviendo en un sentido totalmente claro. Escuchamos voces, escuchamos la voz de la autoridad, escuchamos la voz de los expertos, pero ahora todo el mundo es experto, hasta el que menos es experto, ¿no? Pero bueno, más que tratar de desgastarnos, yo he hecho muchos corajes, pero esa es otra historia. Pero lo que sí es cierto, mis hermanos, es que en lo que a nosotros nos compete y que algunos hermanos me han expresado es sobre la idea esta de volver a regresar, a reunirnos como lo hacíamos regularmente. Y espero ser claro y preciso. Una cosa es lo que dice la autoridad y otra cosa es lo que nuestro Dios nos diga a nosotros. Una cosa es lo que deseamos nosotros y otra cosa lo que Dios quiere para nosotros. Por eso estamos hablando de confianza. Y lo digo porque pareciera que lo único que nos importa es volver a hacer lo que hacíamos antes, cuando lo que debe importarnos es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Según el semáforo epidemiológico, estamos en color naranja aquí en la Ciudad de México, se ha corrido por ahí la información de que creo que a partir de este domingo 26 ya algunas iglesias van a empezar a reunirse. Mire, la finalidad de la iglesia no es solo reunirse, esa es una de las muchas finalidades de la iglesia. Es bueno, pero eso no es el fin no es reunirse, ese es un medio. A lo que quiero llegar, mis hermanos, es que yo no veo conveniente el que nos podamos reunir todavía, porque creo que no hay las condiciones, y no precisamente sanitarias, creo que humanas, ni espirituales para hacerlos. En una iglesia hay un universo diverso de opiniones a veces en relación a ciertas cosas. Debiéramos ser más unidos, pero bueno, a veces nos gana la carne. Entonces, alguna vez un hermano me decía que si nosotros vamos a regresar, debemos regresar en un mismo sentir todos, en un sentido unánime, de cuidarnos, de protegernos, de considerarnos, de no ser tan egoístas, porque es algo que se ve mucho en la iglesia local, egoísmo, porque nos creemos como el vehículo de Dios, por el cual solo Dios me habla a mí y no. Habemos quienes tenemos un don, habemos quienes tenemos otros, pero debemos llegar a un acuerdo. Y yo no veo ahorita las condiciones para que eso se dé. Entonces, además, las condiciones que nos ofrece el gobierno me parecen indignas e impropias. No tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué queremos reunirnos media hora con el 30% del aforo en donde únicamente vamos a exponer la palabra del Señor? Y ya, esto no es misa, ¿no? Esto no es misa.
Entonces, nosotros siempre tenemos el 30% de la asistencia, aunque no haya pandemia. Quién sabe dónde estará el otro 70%. Entonces, porque ya sé los que van a venir y los que no van a venir. Pero para un culto de media hora, hermanos, pues no tiene ningún sentido. Creo yo, me parece que estamos haciendo un poquito más de la forma en la que lo estamos haciendo. Ahora, yo creo, y mi idea va encaminada hacia eso. Yo comentaba la semana anterior que me parece que hay personas dentro de nosotros como comunidad de fe que no están teniendo acceso a este tipo o a esta forma en la que estamos haciendo iglesia. Los que no tienen un teléfono celular, los que no tienen servicio de internet en su casa, a los que no les gusta, ¿no? Porque a lo mejor se les dificulta mucho, o que a veces sus familiares que a veces decimos, es que soy mi familia que me quiere mucho, pues los quieren mucho, pero no son capaces de ponerle la transmisión o el video o el estreno de la predicación. Bueno, no les quieren prestar el teléfono, no les quieren prestar el internet y no se los quieren conectar. Bueno, hay hermanos y hermanas que están en esta condición, que tal vez en lo largo de estos 4, ya casi 5 meses, no han visto una sola predicación, no han estado en una reunión de oración, no han recibido comunión y todo eso. Entonces, yo creo que estaríamos pensando en esas personas de sí poder reunirnos con estas medidas de la sana distancia, el tapabocas, el gel, la temperatura, todos ellos. No creo que sean tantos. O sea, ¿por qué? Porque mi intención es únicamente a esos hermanos. Y quiero ser muy enfáticos, no a ese hermanito ni a esa hermanita que ya se cansó de estar en su casa y quiera venir, pero que yo sé que tiene un celular y que sé que puede pagar un servicio de internet y que pues ya le urge venir a su misa cristiana. No, a esos hermanos no. Es más, puedo decir casi quien tengo identificado que podría venir. Obviamente ese hermano y esa hermana no está viendo esto, pero la idea es contactarlos por los métodos tradicionales o no convencionales e invitarlos a una reunión dominical, pues sí, de media hora, 40 minutos a estudiar un pasaje de la Biblia y echarnos un cantito y ya. Pero exclusivamente a esos hermanos, a esas hermanas, que obviamente tampoco tengan condiciones de riesgo. Y si no hubiera, pues bueno, seguimos con lo que estamos haciendo hasta que veamos que las condiciones son adecuadas y propicias. Espero estarme dando a entender. Porque en el caso de que se dieran estas reuniones, de veras, no me voy a tentar el corazón para decirle a ese hermanito que yo diga, este hermanito sí puede pagarse un celular, sí tiene un servicio de internet, pues quédese en su casa y véanos por internet. Dije que vengan los que no, porque hay un sector de nuestra pequeña población que no está siendo ministrada. Esa es a la que queremos ministrar. Bueno, eso por un lado. Pero eso no significa, mis hermanos y mis hermanas, que se hagan las niñas chillonas y digan, ay, no, pues entonces como no voy a ir, entonces no voy a apoyar. Este ministerio necesita de ustedes. Dios los puso aquí por algo. Y por eso también les exhorto, mis hermanos y mis hermanas, a que contribuyamos en el sostenimiento de este ministerio. ¿Cómo? Pues a través de ofrendas, a través de diezmos, a través de primicias, a través de recursos económicos. Entonces no se va a poder sostener de otra forma. También tenemos otros ministerios que, bueno, están detenidos, pero también tenemos un ministerio de apoyo y de ayuda a la comunidad que son las despensas. Pues traer para compartir, para ayudar. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene dinero, hay gente que no ha podido salir adelante. Y bueno, no podemos ser indiferentes y nada más llenarlos con bendiciones y buenos deseos. Entonces, realmente todo esto, mis hermanos, que estamos viendo debe servir para algo, para ser mejores cristianos. Dejar de lado ya lo que fue, ya lo que fuimos, lo que vivimos en el pasado ya fue, y estarnos abriendo a una dimensión, yo no sé si nueva, pero una dimensión distinta de lo que estábamos haciendo antes. Y ser más espirituales, y ser más entregados, y ser mejores. Y si vamos a ser 5, pues que seamos 5 los que vamos a quedar, pero que realmente saquemos adelante la obra del Señor, pero realmente. Y el que no, pues ya una vez que diga, mejor yo me voy a otro lugar donde ya estén abriendo y donde haya el culto aquí prendido y haya cantos de adoración bien acá y pues perfecto. Pero realmente en esta iglesia lo que necesitamos es gente espiritual, gente que quiera andar en los caminos del Señor. Bueno, esos son los anuncios.
Espero espero no ser tomado a mal, pero lo que buscamos, mis hermanos, es glorificar el nombre del Señor y servirle al Señor en sus manos. Entonces sigamos adelante, sígase cuidando. De veras, el secreto de todo esto está en que se lave usted sus manos, en que, pues sí, en lugares donde muy concurridos utilice usted su tapabocas, porque ya sabe que luego hay gente que no se sabe sonar la nariz. Y si se siente usted mal de algo, o aunque no sea propiamente coronavirus, pues quédese en su casa, no ande regando ni cualquier otros bichos, porque bichos no se fueron de vacaciones, todos están trabajando y nada más que ahorita es la estrella de la noche. Y aliméntese bien y duerma bien y descanse. Y tenemos nuestra reunión los viernes a las 7, nuestra jornada de oración. Si usted quiere unirse, ya sabe, en el WhatsApp ponemos el enlace, nos dará mucho gusto verlo. Y el Señor nos irá conformando en esta dimensión distinta que estamos trabajando. Los dejamos con un cántico espiritual para despedida. Y bueno, pues si el Señor permite que nos veamos, pues siempre será un gusto y un agrado. Dios le bendiga, mi hermano y mi hermana, y el Señor le guarde. Tú eres el Rey, Señor. todopoderoso.